Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un día más en el que podemos estudiar, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Ya es nuestra semana ya número 18, el cual el Señor nos ha permitido estar juntos, ¿verdad? Y hoy podemos tener la oportunidad nuevamente de estudiar un poco más de iglesia y estudiar un poco más respecto a cómo la iglesia ha sido sustentada por el Señor a través de los siglos. Y eso nos permite a nosotros hoy reforzar nuestra fe, valorar, ¿verdad?, la obra del Señor y sobre todo afirmarnos nosotros como cristianos viendo que el Señor, como afirmó a su iglesia durante el periodo más oscuro de la historia, en nuestras épocas oscuras el Señor también nos sostendrá y mantendrá a la iglesia, ¿verdad?, por sobre todas las cosas. Así que le invito a que antes de que comencemos, hagamos una oración y demos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar un día más respecto a la historia de la iglesia. Gracias por ya las semanas que llevamos. Tú has sido bueno, Señor, y nos permites ir avanzando poco a poco hasta llegar a nuestra época. Y te agradecemos, Señor, por ver cómo durante la historia tú has sustentado, Señor, a tus hijos, has sustentado tu iglesia y has permitido, Señor, que tu iglesia, Señor, siga avanzando a pesar de todas las cosas. Es glorioso verlo, Señor, porque vemos que tú también nos sostendrás, Señor, hasta que tú regreses y no hay nada que prevalecerá por sobre tu iglesia. Al contrario, Señor, tú nos sostendrás cada día. A través de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar ya de algunas pequeñas biografías de algunos hombres importantes ya en este periodo, ¿verdad?, en el que estamos estudiando después del siglo, en el siglo XIV aproximadamente y ahí hacia adelante, ya para llegar y acercarnos al periodo de la Reforma. Y vamos a comenzar con quien de algún modo se le conoce como el que inició este proceso, o cómo Dios usó a este hombre para iniciar este proceso de la Reforma, y él se llama John Wycliffe. Es un hombre al cual se le cataloga como un traductor, ¿verdad?, de la Biblia. Y Dios despertó en el corazón de algunos hombres que primero dieron pasos para detener la marea de la corrupción papal, y, y enseñando a las gentes respecto a la verdad del Evangelio, porque las doctrinas que estaban enseñando los papas ya vemos que eran terribles, ¿verdad? Y ellos, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a aclarar y a enseñar la sana doctrina del Evangelio, pero estas iban con el sello de sus propias vidas, de su propia sangre. Fueron gente que dio la vida por el Evangelio en ese momento. Asimismo, es importante entender que entre ellos, el país o el sector que tuvo más influencia fue Gran Bretaña, que tuvo el honor de tomar la delantera y de mantener primariamente aquella libertad respecto a la controversia religiosa que dejó sin lugar a dudas atónito a toda Europa y que demostró que la libertad religiosa y política son las causas de prosperidad de esta favorecida isla. O sea, ellos de algún modo querían demostrar que el servir a Dios les permitía vivir como vivían, ¿verdad?, siendo avalados por Dios. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta ahí donde ustedes estén en casa. ¿Qué espera Dios de nosotros hoy, en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Sin lugar a dudas, lo mismo que esperaba de ellos en su tiempo. Estos hombres, de los que comenzaremos a ver algunas biografías, hablaron y quebraron el sistema religioso, predicaron el Evangelio de la forma más pura y sencilla. Es más, el texto base en relación a la Reforma es: el justo por la fe vivirá. Y simplemente lo que quisieron hacer fue un mensaje 100% bíblico. Hoy vemos que la gente está más involucrada y le gusta mucho más las controversias. A los cristianos hoy le gusta más lo escondido del texto que realmente lo que el texto quiere decir. Por eso, si nosotros, mi hermano, nos encargáramos de hablar la palabra, se repetiría sin duda la historia. El cristianismo de hoy necesita sin duda una reforma porque ya no es bíblico. Solo se basa en ideas humanas y en el carácter humano de las personas. Es triste ver, ¿verdad?, cómo los cristianos hoy son fáciles para atacar, pero muy poco asiduos para unir. Los cristianos hoy solo ven lo malo del otro, ¿verdad?, pero se ven bien a sí mismos. Cualquier análisis yo considero que nosotros podemos hacer a nivel personal e incluso por redes sociales debe ser una palabra atribuida a mí mismo. Yo cuando veo o escucho comentarios de los hermanos, siempre espero eso, porque si somos guiados por el Espíritu Santo,
Lo primero que debemos hacer es filtrar eso hacia nosotros mismos respecto a lo que yo quiero decir o lo que yo quiero explicar, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos llamados también a hablar bíblicamente, a decir lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, existe una gran diferencia hoy al tiempo en el que estamos, el siglo XIV, ¿verdad? En que ellos se tardaron aproximadamente 200 años en aprender y en estudiar lo que usted y yo tenemos hoy simplificado en nuestras manos. Gracias a que ellos dieron la vida, hoy podemos nosotros tener, por ejemplo, una Biblia traducida a nuestro idioma. Ellos tardaron 200 años en dar a entender y en promover en que la Biblia completa fuera traducida a los idiomas originales y que cada persona tuviera la oportunidad de estudiar la Biblia, ni siquiera de tener la Biblia, sino de estudiar la Biblia. Ahora, vamos a ver un poco el contexto de este tiempo y vamos a ver qué tal están las cosas, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIV la iglesia llegó a ser un nido de corrupción. Hemos estudiado mucho al respecto. Vimos que el hombre se sentó en el trono que le pertenece a Dios, ¿verdad? El hombre se igualó a Dios. Y la iglesia no tan solo tenía un poder religioso, sino también un poder político. ¿Y qué hizo la iglesia y los hombres para que no saliera a la luz que lo que ellos hacían era realmente corrupción? Cerraron la Biblia. Cerraron. Se inventaron un montón de doctrinas heréticas, se inventaron las indulgencias, que eran licencias para pecar, y con dinero tú pagabas y se te perdonaban tus pecados, podías anticipar tus pecados y solo pagando podías hacer lo que quisieras. Es más, los líderes religiosos eran pervertidos y estaban completamente corrompidos, puesto que al no conocer la Biblia la gente no había revelación, y como no era suficiente la sangre de Cristo, había que siempre estar añadiendo algo. Mis hermanos, al cerrar la Biblia se necesita algo más. Y ahí es donde inventaron todas estas doctrinas torcidas. Se le añade también en este tiempo al sacrificio de Cristo, porque este ya no es suficiente y ahora se necesitaban mandas, dinero, súplicas y actos religiosos que le añadían simplemente a el sacrificio de Jesús. Ahora los reformadores se enfrentaban a las más oscuras tinieblas de su época y nosotros tenemos que hacer hoy lo mismo, mis hermanos, en nuestros tiempos. Ahora nos toca a nosotros. Por eso es algo que Dios llama durante generación, a otra generación, a otra generación. Miren, yo les quiero leer un texto y les pido que me acompañen a Jeremías 51:20. Y miren las palabras del Señor para nosotros hoy. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a los labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Wow, esto es porque estamos abriendo la Biblia. Esto quebrantará y habrá un choque con el sistema que rige hoy a la iglesia. ¿Por qué? Porque las doctrinas humanas están implantadas hoy en la iglesia y como no se estudia la palabra, la confusión y las costumbres evangélicas están tan arraigadas que ya hoy la gente no sabe qué es la palabra de Dios y qué es la palabra del hombre. Hoy mucha gente vive en base a las palabras de los hombres y no a la palabra de Dios. Bueno, esto es importante entender porque fue un poco de lo que vivió John Wycliffe en su tiempo. John Wycliffe, que fue el traductor de la Biblia al inglés, él dijo: mientras tenga aliento, mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Decía él: estoy dispuesto a defender lo que creo aún con mi propia vida. Este hombre estaba seguro que cada persona podía conocer a Dios de manera íntima y personal. Esto es algo probablemente muy normal para nosotros hoy, pero era una idea radical en su tiempo, porque el único que podía tener esa relación con Dios en el tiempo de Wycliffe, estamos hablando del siglo XIV, era el Papa. Era el único que podía decir que él podía tener una relación con Dios. Es más, él era prácticamente Dios en la tierra. Entonces,
Es impresionante las declaraciones de John Wycliffe. Ahora, a John Wycliffe se le conoció como la estrella matutina de la Reforma. Y este nombre se le daba por la primera estrella, ¿verdad? Del amanecer, porque comenzó a brillar poco a poco la luz del Evangelio en medio de su tiempo. Él nació en Inglaterra en el año 1324 durante el reinado de Eduardo II. El historiador Sismondi llamó al siglo XIV de esta manera: un tiempo malo para la humanidad. Él no exageró. La mayoría de los ingleses, considera esto, eran analfabetos y los que podían leer lo hacían en latín, la lengua de la clase intelectual y la lengua de la iglesia. La Biblia también sabemos que estaba en latín, pero siendo que todavía no existía la imprenta, todas las Biblias de ese tiempo eran copiadas a mano. Y el costo de la Biblia las hacía inaccesibles a todos, menos a los muy ricos. Entonces, casi nadie había considerado la herética idea de una traducción de la Biblia al inglés. Para los que lo habían considerado, el pensar morir en la hoguera enfriaba su fervor, porque sabían lo que era meterse con la Biblia. Por eso en su tiempo los sacerdotes, en el tiempo de Wycliffe, controlaban la política y el comercio y también la educación. Aunque había algunos clérigos responsables en Inglaterra de Wycliffe, la mayoría eran holgazanes e inmorales. La borrachera era un problema significante para muchos de los hombres de la iglesia. Pocos podían leer, aprendían historias bíblicas básicamente de los superiores, y lo que hacían era tratar de memorizarlas, y a los pocos que eran fieles, ellos solamente repetían estas historias los días domingo. Entonces imagínense cómo era el sacerdocio en el tiempo de Wycliffe. La mayoría holgazán e inmorales. Eran borrachos y no estudiaban la palabra, solo escuchaban lo que decía un clérigo mayor y ellos simplemente se memorizaban la historia como ellos creían. El sacerdote incluso en ese tiempo podía comprar una licencia de obispo para poder tener incluso una concubina en sus cuartos, y era una manera fácil para que el prelado pudiera ganar un poco de dinero adicional vendiendo estas licencias, ¿no? Para que ellos pudieran hacer de su vida algo más eh, torcido de lo que ya era, ¿verdad? De la familia de John Wycliffe no tenemos tanta información, pero sus padres lo designaron para la iglesia y lo enviaron a Queen's College en Oxford. Este hombre a los 16 años ingresó a la Universidad de Oxford para comenzar 12 duros años de estudio para un doctorado en teología. Imagínense, desde muy joven tenía esta hambre por Dios y comenzó a estudiar las escrituras. Él dijo, en pleno periodo de oscurantismo, él dijo lo siguiente: la Biblia tiene la última palabra. Wow, o sea, no es el Papa ni un sacerdote, no, es la Biblia. En su tiempo no había traducción de la Biblia al inglés, solo estaba la traducción de Jerónimo al latín, y este idioma, como ya sabemos, era solo un idioma para los eruditos, y también decían que era el idioma de los ángeles, y solo los sacerdotes tenían acceso a la Biblia en latín, porque como estudiaban latín, le daban la oportunidad de leer la Biblia y la traducción en latín. Entonces Wycliffe, como estudió en una escuela para tener estudios de teología, le enseñaron latín y él pudo estudiar la Biblia en latín, una traducción del original al latín. Qué interesante, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos también la historia de Calvino y de otros reformadores, nos damos cuenta que la Biblia estaba realmente escondida. Es más, hay una parte de la historia de Martín Lutero, también un reformador, que cuenta que él tenía que ir a un sótano de la iglesia donde él comulgaba para poder leer la Biblia, y dice que esta Biblia estaba encadenada. Estaba encadenada. No se olviden que no había imprenta, entonces las traducciones o las copias eran a mano. Y era una Biblia inmensa, cuenta él en sus narrativas. Y dice que esta Biblia estaba encadenada para que nadie la sacara ni nadie la leyera. Entonces él, cuando él iba a estudiar, dice que él podía soltar esta Biblia que estaba, esta copia, y él tenía que sacar estas cadenas para poder estudiar. Es más, simplemente es una muestra de la realidad de la iglesia en ese tiempo. Y no estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿verdad? Estamos hablando del catolicismo en sí mismo. Entonces, en el tiempo de John Wycliffe,
surgieron las indulgencias, que ya hemos estudiado de esto, y el cobro del servicio religioso. O sea, por bodas cobraban, por bautismo de niños cobraban, por muertes cobraban, por oraciones cobraban, por absolutamente todo. Y todo estaba alineado para engañar a las personas y sacar provecho económico de cada acción de la iglesia. Entonces Dios estaba preparando a un hombre valiente que se enfrentó al fraude espiritual y que no estuvo dispuesto a quedarse callado. Wycliffe llegó a ser muy pronto, por su dedicación a Dios, a la palabra, ¿verdad? Y al estudio profundo, llegó a ser el encargado de la capilla de la Universidad de Oxford. O sea, llegó a ser maestro de la universidad, pero además encargado de la capilla, el lugar donde se celebraban los estudios y los cultos. En el año 1369, John obtuvo su primer título de teología y 2 años después, en 1371, fue reconocido como el teólogo y filósofo más erudito y relevante de la Universidad de Oxford. O sea, era un hombre altamente preparado. Esto me recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo que el hombre de Dios debe ser completamente preparado para toda buena obra. Hoy día están muchos preparados para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Menos para hacer buenas obras, meditar en hacer lo bueno. Pero así le dice Pablo a Timoteo, todo hombre de Dios, el hombre de Dios, debe ser completamente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios estaba haciendo y entendía muy bien John Wycliffe. En el año 1372 recibe su doctorado en teología. En el 1374 la corona le otorgó la llamada vivienda de la iglesia de Lutherworth. O sea, que él era el encargado ahora de la iglesia de Lutherworth. Esto quería decir que no tan solo podía ya vivir de la iglesia o en la iglesia, sino que también los diezmos de esta iglesia los sostendrían a él mientras enseñaba en Oxford. O sea, él podía ser sustentado ahora por la iglesia. La práctica acostumbrada era usar parte de las entradas para contratar a un pastor que atendiera al rebaño en ausencia del otro. O sea, lo que Wycliffe probablemente hizo. Mientras él daba clase, para que no se viera contrariado su servicio en la universidad donde él lo hacía y en la iglesia, tenía estos medios para poder ocuparlos, ¿verdad? Qué importante es para alguien que ministra a la iglesia tener medios, ¿verdad? Para no poder, no tener excusas ni problemas para servir. Es más, sin duda no debemos tener excusas ni problemas, pero a veces hay imponderables que son muy difíciles y se requiere de ayuda. Bueno, Wycliffe era un hombre considerando su tiempo santo. La avaricia y la banalidad del clero a él lo provocaban. Los cleros católicos, que componían solo el 2% de la población, controlaban el 50% del caudal nacional. O sea, todo el dinero a nivel nacional, el clero controlaba el 50% de los bienes. Qué impresionante, ¿verdad? Para contrarrestar este abuso por los clérigos, Wycliffe enseñaba que el Estado tenía el derecho y la obligación de disciplinar a la iglesia. ¡Wow! Tenía también la obligación e incluso de confiscar su riqueza si era necesario. Y esto le ganó sin duda el aprecio del jefe de Estado, ¿verdad? John de Gaunt, que era, por decirlo de algún modo, el presidente o quien estaba ahí a cargo del reino. Porque sin duda él también codiciaba los vastos tesoros que tenía la iglesia en Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces él dijo, oye, aquí deberíamos hacer un trato con Wycliffe. Tiene razón. Entonces en el 1374, Wycliffe comenzó a hablar en contra del hecho de que la iglesia poseyera el poder político y social y decía que esto no le correspondía a la iglesia, sino al Estado. Fíjense que esto pasa hoy, ¿no? Muchos pastores por ambición de poder coquetean con la política o con los políticos y esto no es de Dios. La iglesia debe estar consciente cuál es su misión y su trabajo en la tierra, es predicar el evangelio, no hay más. Pero pastor, si estuviéramos en el gobierno predicaríamos más. No, hermano. Si un pastor se mete al gobierno se va a contaminar con el gobierno porque tendrá que rendirles honores a los hombres y ya no a Dios. Porque si le rindes honor a Dios en medio de la política tienes que salir de ahí. No hay lugar para un cristiano ahí. Es más, solo alguien que esté preparado para trabajar en política, pero no servir a Dios a la vez. Es imposible. Por eso John Wycliffe se levantó y dijo que la iglesia no debía meterse en política, que solo debía de dedicarse al aspecto espiritual de las personas y asimismo la política no debería de estar dentro
de la iglesia. Él se opuso a que el Papa tuviera grandes extensiones de tierra en Inglaterra y le dijo que debía ocuparse de las necesidades espirituales de las personas. El Papa en ese tiempo era Gregorio XI y se enfureció y decía que cómo era posible que uno de sus más brillantes teólogos, fíjense, de él, se opusiera al Papa, siendo el Papa la autoridad máxima y un ser infalible. John Wycliffe se enfrentó al Papa en un desafío escritural y aclaraba por medio de las escrituras los errores que se hacían. Y dijo, no pueden haber dos soberanos sobre Inglaterra, o Eduardo o el Papa. Dice, pero los ingleses aceptamos a Eduardo como rey y no a Roma. Wow, y la ambición del Papa era dominar políticamente Inglaterra. Ahora, el punto fuerte de John Wycliffe era su apego a la escritura. Dice la historia que estudiaba incansablemente y por ende su entendimiento se ensanchó. Esto lo llevó a ser distinguido, ¿verdad? Y a poder discernir correctamente entre lo verdadero y lo falso. Y él llegó a una conclusión que hizo pública. Él dijo lo siguiente: la iglesia está en contra de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿verdad? Él leía la Biblia a la gente y desde Roma le decían que la gente no podía leer la Biblia. Y él la leía a las personas y lo mandaron otra vez a callar y le prohibieron hacerlo de la manera como él lo hacía en su iglesia. Él lo hacía abiertamente. Le decían que se ajustara solo a lo que él debía de enseñar, a lo que se le permitía hablar para que no tuviera problemas. Y este hombre, John Wycliffe, se dio cuenta que las doctrinas de la iglesia eran contrarias a la Biblia, eran literalmente herejías. ¿Y cómo comenzó todo esto? John se preguntaba, ¿cómo expongo esta corrupción? ¿Cómo expongo este engaño tan grande que revelarlo de una vez sería abrumador? Porque era todo herejía, o sea, no había nada correcto. Es más, hasta el día de hoy, ¿verdad? Es todo herejía, todo en oposición a Dios. Y él decidió hacerlo paso a paso. Sabiamente buscó de Dios en oración porque él estaba dentro de la Iglesia Católica. Y en 1376 escribió tratados donde exponía la codicia y la avaricia de la Iglesia y se opuso a la excesiva riqueza de la Iglesia. Qué curioso, ¿no? Oponerse a la riqueza de la Iglesia. El mensaje de hoy en muchas iglesias, ¿cuál es? Dios te quiere prosperar, ¿no? Torciendo el sentido de los versículos. ¿Usted cree que Dios tiene como suma importancia hacerte rico o transformarte a la imagen de su Hijo? Sin duda, ¿verdad? Seamos más como Jesús. El mismo obispo de Londres se sintió ofendido por estas declaraciones de John Wycliffe y en febrero de 1377 llamó a Wycliffe a responder ante el clero a los cargos que le imputaban como hereje, porque él decía que las personas debían de leer la Biblia. Fíjense, estos tipos ignorantes llaman a Wycliffe un erudito a que él vaya a defender su posición. Qué curioso, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. Wycliffe llegó a la Catedral de San Pablo en Londres, donde lo esperaba el obispo, y había un grupo enorme de religiosos que querían juzgarlo. Pero Wycliffe también tenía muchos simpatizantes que le acompañaron, muchos hombres que acompañaron a Wycliffe a esta defensa. Y lo que ocurrió fue que fue tanta discusión, no dejaron hablar a Wycliffe, que los acompañantes de Wycliffe se agarraron a golpes con los clérigos. ¡Wow! O sea, no se llegó a ningún acuerdo y Wycliffe tuvo que salir corriendo de ese lugar. Él cuenta la historia que salió ileso, ya que a él lo querían condenar por hereje, pero como los otros tipos no tenían argumentos y los defensores de Wycliffe conocían la verdad, se fueron a golpes. El Papa Gregorio XI, al sentarse en su trono y enterarse del fracaso de este juicio, escribió 5 bulas papales, 5 ordenanzas papales. Escribió lo siguiente: a los eruditos de Oxford, ¿cómo habéis permitido que brote la cizaña entre el trigo puro de vuestra gloriosa universidad? O sea, como que le quería tocar el orgullo, ¿verdad? Otro fue que dijo: yo los amenazo que ustedes silencien a Wycliffe, porque si no lo hacen, sus almas correrán peligro. O sea, amenazó directamente con cortarles la cabeza si ellos no hacían desaparecer a Wycliffe.
Y por último les dijo, si Oxford no calla al hereje Wycliffe, ya no recibirá el apoyo de la Iglesia Católica Romana. Ese apoyo no era tan solo un apoyo moral o ser parte de, sino que tenía relación con dineros. Un concilio de eruditos de Oxford se juntaron para apoyar a Wycliffe. O sea, en vez de tener temor por las amenazas papales, decidieron apoyarlo. Y escribieron al Papa lo siguiente: con todo respeto, las afirmaciones de John Wycliffe, aunque no suenan bien, no son erróneas. ¡Wow! Wycliffe fue citado a la corte nuevamente, ya que el mismo Papa ahora lo acusó de hereje, además de contaminar a otros, ¿verdad?, hombres dentro de la misma universidad. Y él estuvo ahora de pie ante decenas de obispos y de sacerdotes y escuchó miles de acusaciones contra él como un hereje. Y él dijo lo siguiente: niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político y civil, y tampoco puede calificar y descalificar por medio de sus escritos. Y citó lo siguiente, Hechos 5:25, y dijo él: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Hablando de Pedro y Juan, ¿verdad? Cuando fueron también aprendidos, ¿verdad? Y advertidos y golpeados para que no hablaran más de Cristo. El 5:28 de Hechos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se imagina a John Wycliffe hablando eso? Él evidentemente se estaba poniendo en el lugar de Pedro y los apóstoles, acusado de hereje por hablar la verdad. Y los acusadores de Wycliffe se quedaron atónitos ante el desafío ahora de Wycliffe contra el Papa. O sea, jamás, nadie nunca había enfrentado al Papa. Su enfrentamiento no era de odio, sin duda, sino de amor por la iglesia y por las personas, ¿verdad?, en pos de la verdad. ¿Y saben lo que ocurrió? Otra vez se armó una pelea férrea a golpes entre los seguidores de Wycliffe y los sacerdotes. Y Wycliffe otra vez lo sacaron y salió de ahí vivo. Le dijeron que si seguía predicando lo excomulgarían. Y él se sometió, pero ideaba algunas técnicas o maneras en la cual él poder hablar la verdad. Y este hombre fue muy inteligente, porque lo que hizo fue tomar a un grupo de personas y adoctrinarlas para predicar el evangelio. ¿Saben cómo le llamó a este grupo John Wycliffe? Los evangélicos. Él instruyó en privado a un grupo de personas a los que llamó hombres evangélicos. Los preparó con bases profundas del evangelio. Y estos viajaron por toda Inglaterra predicando el evangelio, hablando las buenas nuevas, ¿verdad?, que habían descubierto con las escrituras traducidas ahora al inglés. Los pequeños libros o tomos que hacían ellos, llamados tratados, ¿verdad?, de traducción al inglés. Y a la misma vez denunciaban estos hombres, los evangélicos, los abusos de la iglesia romana, y hablaban por todos lados. En el año 1378, Wycliffe dijo: las escrituras son el único fundamento de toda doctrina. La reacción ante todo lo que hacía Wycliffe no se hizo esperar. El clero tildaba de herejes los escritos de Wycliffe. O sea, hacían dudar a la gente de que las traducciones eran correctas. Entre otros, había uno que decía que cualquiera podía leer las escrituras y que no necesitaban una interpretación del clero. O sea, esta traducción de Wycliffe y conclusión respecto al texto, en verdad ponía al clero, pero en ascuas, ¿no?, llenos de odio, porque Wycliffe estaba abriendo, Dios a través de John Wycliffe estaba abriendo los ojos de miles de personas que leían ahora la palabra de Dios. También Wycliffe escribió que las escrituras debían estar disponibles para todos y que la iglesia solo la formaban los nacidos de nuevo. Qué curioso, ¿verdad? Lo mismo hoy pensamos.
Y él atacó varias doctrinas. Primero, él atacó la doctrina de la confesión auricular. Él decía que el hombre solo debe de confesarse a Dios y no a otro hombre. Asimismo, habló en contra de la absolución de pecados. Y él ponía ejemplos bíblicos y por ejemplo decía lo siguiente. Decía en Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 2:38 de Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Él decía, confiad totalmente en nuestro abogado Jesucristo, la fe en Él es suficiente para salvación. ¡Wow! Imagínense esto ante una sociedad que creía que debía de confesar auricularmente sus pecados a un sacerdote y que la única persona que podía perdonar los pecados era el Papa. Y a través de estas bulas papales o edictos, ¿verdad? O indulgencias. Eso era glorioso para la gente. También atacó las indulgencias frontalmente. Ya sabemos que eran el pago, ¿verdad? Por los que morían e iban al purgatorio y para sacarlos de ahí porque no se iban al cielo. Así comenzaron esto de las indulgencias, pero luego se tomaron ya como un hecho de adelantar el pago por los pecados. Wycliffe dijo, para mí es claro que al vender indulgencias se ofende terriblemente a Dios. No se puede comprar o vender la salvación ni las bondades de Dios. No se puede comprar como se compra un asno, decía. Esta herejía ha provocado inmoralidad en la gente. Él dijo que las indulgencias papales eran una herejía y una blasfemia porque contradicen y atacan el sacrificio de Jesús. También dijo Wycliffe, aunque frailes y monjas canten en las misas que compran, aunque funden capillas o colegios o vayáis en peregrinaciones, nada de esto os llevará al cielo ni les da las bendiciones de Dios. Apártense de estos fraudes cuyo origen es el anticristo. Confíen solo en Cristo y en su palabra. ¡Wow! ¡Qué frontal!, ¿verdad? Él le exigía a Roma, Wycliffe, que predicara la Biblia y Roma se negaba. Se negaba. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos pasa a nosotros que al conocer la Biblia y al leerla nos damos cuenta de los fraudes que hoy existen? ¿Sí o no que esto es verdad? Al conocer la palabra de Dios nos damos cuenta de hoy frases muy cristianas que suenan por ahí. De comprar el agüita bendita del río Jordán o el aceite de la unción o un pacto, ¿verdad? Ya nos suenan también al estudiar la Biblia, nos damos cuenta que es en oposición al Evangelio. Wycliffe se dio cuenta de que sus colegas en el ministerio no se dedicaban al estudio de la palabra, ni menos a la búsqueda de Dios, sino que siempre estaban en las tabernas y en los tuburios de la época. Ahí se encontraban los sacerdotes de la época. Es más, Lutero también contaba lo mismo, que él para buscar a los sacerdotes tenían que ir a las tabernas o a los prostíbulos. Wycliffe, al ver que los ministros de la iglesia no se dedicaban a la oración ni al estudio de la palabra, se dio cuenta que muchos incluso nunca habían leído la Biblia. Wycliffe dijo, el servicio a Dios, hablándole a los sacerdotes, el servicio a Dios más elevado que un hombre pueda hacer es predicar la palabra de Dios. Solo la predicación de las Escrituras puede hacer hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué verdad!, ¿no? También atacó fuertemente la Eucaristía. Wycliffe dijo, la transubstanciación no se encuentra en las Escrituras. No se habló de esto hasta el siglo XII, dice en el Concilio de Letrán. Esta doctrina es blasfema y conduce a la idolatría. Debemos volver a la fe y practicar como lo hicieron los primeros cristianos. Algunas expresiones en la Biblia, dice él, deben de tomarse sin figuraciones y otras no. Por ejemplo, dice, cuando Jesús dice que es la roca, no significa que fuera una roca. Cuando Jesús dice que es una vid, no es una vid. ¿Por qué entonces no adoráis a una roca o a una vid o una puerta? Entonces podéis decir que si es un poco de vino o un pedazo de pan. No, wow, qué verdad, ¿no? Ellos decían que el vino se transformaba, bueno, todavía lo dicen, se transforma en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo. Decían, no, eso es figurativo, no es literal. Fíjense, ¿en qué año estamos hablando?
En el año 1380 sonó la alarma en Oxford. Por instrucción del Papa, para acusar y excomulgar a Wycliffe, se reunieron 12 doctores en teología y divinidades para decidir todo por votos. O sea, de algún modo hacer un juicio ante las herejías de Wycliffe y sacar a la luz la verdad. Y que votaran para ver por parte de quién votaban. Lo increíble de esto es que de los 12, 7 votaron en contra de Wycliffe y 5 a favor. La iglesia se preocupó por los 5 votos a favor de Wycliffe y los amenazaron para cambiar su decisión. ¿Qué creen que hicieron ellos? Ya apartado de la iglesia, John Wycliffe fue acusado constantemente de hereje y ya se alejó definitivamente de la iglesia católica. Ahora, con la ayuda de amigos en Oxford, Wycliffe se dedicó a la traducción de la Biblia. Todas las 750,000 palabras del latín al inglés las tradujo. Era un trabajo inmenso, revolucionario. Su convicción de que el hombre inglés común podía leer la Biblia en el lenguaje común de Inglaterra amenazaba el poder de la iglesia, del Estado inglés. Él quería decir que la Biblia, y no el consejo de un sacerdote controlado por el Estado, mediría ante Cristo por la conciencia del creyente. O sea, por lo tanto, su traducción amenazaba el pegamento que unía a la civilización medieval, el poder de la iglesia para atacar la conciencia de los hombres. Y este fue el gran pecado que Roma designó en Wycliffe, que él estaba abriendo los ojos de las personas. La sencillez y el poder de su mensaje bíblico eran la antítesis de las fábulas. Eran también antítesis de supersticiones y mitos que enseñaban los sacerdotes de las parroquias. Aunque sus enemigos lo llamaban los lollards, ¿no? los lolardos, y esto tiene un sentido muy, muy interesante, que quiere decir los masculladores, porque así llamaban a los seguidores de Wycliffe y al mismo Wycliffe, que quiere decir quienes hablan entre dientes, ¿no? Quienes hablan así entre dientes para que no se note, o en voz muy baja, atribuían y decían que su mensaje era tan bajo, que su método era tan malo, que sin duda Dios no los avalaría. Y sin duda Dios coronó los éxitos, o coronó el trabajo de Wycliffe y de los evangélicos con honra. Dios levantó a estos hombres y los honró públicamente. Los lollards, es impresionante, ¿no? Los lolardos en español. Ahora, Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Él se refugió en Dios y concibió por el Espíritu Santo traducir la Biblia al inglés. No existía esta versión. Y él, cuando tradujo la Biblia, puso antes un texto en el cual, consideraba 5 reglas para estudiar la Biblia. Y él decía: para estudiar la Biblia, primero tenemos que traducir un texto confiable. Segundo, comprender la lógica de las Escrituras. Tercero, comparar las Escrituras entre sí para comprobar que no se contradicen. Cuarto, tener una actitud humilde en el estudio de la Biblia. Wow. Y quinto, recibir la guía del Espíritu Santo. Esto no tardó en tener reacciones en el clero, ¿verdad? Sin duda, este trabajazo de Wycliffe afectaba a la iglesia directamente. Y el clero decía lo siguiente: Cristo entregó el evangelio a los doctores cultos de la iglesia para que ellos administraran a los laicos. O sea, el mensaje viene a nosotros para nosotros darlo a los demás. Dice, pero ese tal Wycliffe la ha traducido al inglés y no al latín, que es el idioma de los eruditos y de los ángeles, de tal manera que es la perla del evangelio, la que es echada y pisoteada por los cerdos. Wow, como ellos malinterpretaban esto, ¿verdad? Y lo usaban a su antojo. El arzobispo de Canterbury, en Londres, escribió: ese miserable y pestilente Wycliffe, de dañina memoria, hijo de la serpiente antigua, era el único verso probablemente que se sabía de la Biblia, ¿verdad? Heraldo e hijo del anticristo, que se atrevió a traducir al inglés las escrituras, hombre coronado de maldad. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? Lo que provocó la traducción de la palabra. La Biblia nos muestra a través de los tiempos cómo Dios la ha sostenido. Fíjense, es increíble cómo el hombre y el mismo Satanás ha querido pisotearla, guardarla, esconderla, y Dios ha levantado hombres valientes que sacan a la luz la palabra de Dios.
La vida y obra de John Wycliffe honraron la sangre que Jesús derramó, poniéndola al alcance de todos. Mientras el clero guardó la Biblia en una caja o en sótanos escondidos, dice la historia que en el año 1384, mientras escuchaba un sermón ya anciano, una embolia terminó con la vida de John Wycliffe un 31 de diciembre. Antes que pudiera ser arrestado, enjuiciado, quemado en la hoguera, Dios le permitió morir en medio de la exhortación de la palabra. El buen siervo y fiel había partido con el Señor, que tanto amó él a su Señor, ¿verdad? Que ahora el Señor lo llevó con él. A quien con tanta vehemencia Wycliffe había servido, ¿verdad? A su Señor. Y había predicado de su Señor. Hoy se encontraba con él. Aunque la Iglesia Católica lo odiaba, es impresionante que nunca lo excomulgaron. Después de la muerte de John Wycliffe, la Iglesia no se cansó, no se quedó callada. Ahora comenzaron a perseguir a los llamados los loyardos, ¿no? La loyardía, ¿verdad? Los que hablaban entre dientes, ¿verdad? Como llamaron la Iglesia a sus enemigos ahora. Fueron ahora los perseguidos, los evangélicos. Y esta persecución continuó hasta que fue aplastada este grupo de personas. Es más, durante el año 1420 aproximadamente, 35 años después de Wycliffe, el Estado ahorcó a la mayoría de los líderes lolardos, ¿no? O loyardos, y los quemó en la hoguera. Los persiguieron hasta 35 años después. Los loyardos estuvieron obligados a ocultarse. Los que sobrevivieron continuaron en grupos pequeños por varias generaciones. Es más, dice la Biblia, la historia, cuando la reforma sacudió a Inglaterra en el año 1530, ahí apenas salieron de su escondite. Había loyardos 100 años después. ¡Wow! Evangélicos. 100 años después. Bueno, para avanzar, en 1404, 25 años después de la muerte de John Wycliffe, el obispo de Canterbury prohibió hacer más copias de la traducción de la Biblia al inglés. Y dijo lo siguiente: a quien sea sorprendido leyendo la Biblia perderá sus tierras y posesiones, y todo pasará a ser de la iglesia. Sí, ¿verdad? En el 1413, el Papa ordenó quemar todos los escritos de John Wycliffe. En 1415, 31 años después de la muerte de John Wycliffe, en el Concilio de Constanza se condenaron sus enseñanzas con 300 cargos en contra del hereje John Wycliffe. Pero esto es más terrible aún, o por decirlo de algún modo, pero es más increíble aún. En el año 1428, 44 años después de la muerte de John Wycliffe, el Papa Martín V ordenó que los huesos de Wycliffe fueran exhumados y quemados, y sus cenizas fueran arrojadas al río Swift. O sea, quemarlo por hereje. Imagínense, 44 años después, sacar el cuerpo de alguien para quemarlo y condenarlo como hereje, eso sí es estar bastante torcido, ¿verdad?, de la cabeza. Pero así fue, así la historia nos lo narra. Un escritor contemporáneo escribió del tiempo de Wycliffe, dijo: quemaron sus huesos hasta reducirlos a ceniza y los arrojaron al río Swift. Y sus aguas llevaron sus cenizas a todas partes. Pero qué hermoso lo que dice este escritor. Y así sus cenizas son el emblema de su fe, de su enseñanza, que ahora está dispersa por todo el mundo como las aguas que cubren la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Como él lo pudo, este hermano pudo de algún modo exponer esto que hicieron ellos, ¿no? De maldad, de sacar los huesos y quemarlos y tirarlos al río, como una muestra de lo que realmente hizo la vida de John Wycliffe en la historia, incluso para nosotros. Bueno, John Wycliffe, el traductor de la Biblia, nunca se imaginó que sería el precursor en devolver al pueblo la palabra de Dios. Hermanos, en ese tiempo solo la Biblia, como ya sabemos, solo los muy ricos podían leer una copia de la Biblia porque estudiaban latín, y los sacerdotes, pero el pueblo que hablaba inglés, el inglés del pueblo, no sabían, no podían, y solo leían inglés porque era el idioma del pueblo, ¿verdad?, de los pobres. Eso hizo John Wycliffe. Hizo una traducción bíblica para las personas comunes y corrientes.
Él nunca se imaginó lo que iba a lograr. Tú y yo, mi hermano, hoy tenemos el encargo del Señor en llevar la Biblia a las personas. En llevar la Biblia. Después de él, de John Wycliffe, los reformadores que le siguieron tradujeron la Biblia en 34 idiomas en un periodo de 300 años. Siguieron su ejemplo. En 1818, los traductores llegaban a muchas partes del mundo y traducían a los idiomas de cada pueblo las escrituras. Es más, nosotros contemporáneamente conocimos a grupos de hermanos que se dedicaban a la traducción de la Biblia, pero ahora para etnias. Qué impresionante cómo el legado de una persona puede tocar el corazón de muchos a través de la historia. Bueno, sin duda es Dios, ¿verdad? En 1982 habían ya 578 proyectos para traducir la Biblia nuevamente. En 1942 se convirtió en carrera profesional en Estados Unidos ser traductor de la Biblia. Wow, en 1942 pasó a ser una carrera universitaria. Hoy se está trabajando en más de 500 traducciones y hay más de 1000 que ya se están terminando. Existen en el mundo más de 3000 dialectos. Y el lugar en el mundo donde más se está trabajando la traducción de la Biblia es en el Instituto de Traducción de la Biblia llamado John Wycliffe en Inglaterra. Qué impresionante, ¿verdad? La vida y obra de un hombre, cómo pueden trascender ya cientos de años. Acompáñeme a leer Juan 4:34. La palabra de Dios dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Hoy está pasando, mis hermanos, en Latinoamérica entera que la siembra que hicieron muchos hombres inspirados de aquel traductor inglés, que abrió la Biblia, la estudió y se encontró con Dios e inició esta traducción que desencadenó la reforma, hoy Dios nos llama a eso también. Muchos somos llamados y aparentemente se ve chiquito, pero Dios tiene planes más grandes de los que creemos. Por eso Wycliffe, su frase más impresionante, dice, la Biblia debe estar al alcance de todos. Ahora, ¿qué podemos aprender de Wycliffe en su tiempo? Primero, debemos de ser agradecidos con Dios de que en el tiempo que vivimos, primero gozamos de libertad religiosa. Tenemos la luz del evangelio, ¿verdad? De la regla de la ley. Tenemos un alfabetismo en masa. También en nuestra casa tenemos múltiples Biblias en nuestro idioma y tenemos un cuidado médico moderno. Esto quiere decir salud, ¿verdad? El gobierno nos suple de salud. Hemos sido mayordomos de estos privilegios. Fíjate, hoy toda la gente lo considera una obligación, pero comparados con los tiempos de Wycliffe, hoy son un regalo. Todo lo que tenemos, que sabemos leer, sabemos escribir, tenemos traducciones de la Biblia, tenemos la facilidad, hay lugares que regalan Biblias, hay ministerios que las regalan. Tenemos hoy mucho de lo que rendir cuentas a Dios. Segundo, debemos de imitar la valentía de Wycliffe. Él estaba prácticamente solo contra el monopolio de la iglesia medieval, que era terrible. O sea, no tan solo eran corruptos, sino que eran malos. Tenían la capacidad de asesinar y matar a quien ellos quisieran. Por eso él condenó abusos y sus corrupciones y de algún modo les dijo que ellos no tenían ninguna autoridad para hablar en nombre de Dios. Atacó la venta de indulgencias, la transubstanciación, las misas por los muertos, la oración a los santos. Lo más importante fue el primer hombre medieval en elevar la autoridad de la Biblia sobre la autoridad de la iglesia. Y tuvo que existir en él una valentía tan grande y una convicción tan grande para pelear contra la autoridad máxima de ese tiempo. ¿Sabes que necesitamos tú y yo? Valentía. Somos valientes para algunas cosas nada más.
Somos valientes para hablar mal de uno, para decir tal cosa. Somos valientes para decir que alguien se equivocó, valientes para predicar el evangelio y vivirlo, para hablar de Dios y para pregonar. Ahí se nos quita la valentía, ¿verdad? Tercero, debemos tratar como Wycliffe de adelantarnos a nuestro tiempo. Él se dio cuenta de que había una carencia, pero hoy vivimos en un tiempo de comodidad. Por eso Wycliffe miró y se dio cuenta al estudiar la palabra que faltaban siervos, que había mucha gente que abusaba de otros, pero faltaban siervos que en verdad entregaran su vida al Señor para el servicio. Si no hubieran siervos en el tiempo de Wycliffe, su perspectiva quedaría ahí. Pero encontró un grupo que estaba dispuesto a ayudarlo a traducir la Biblia. Y fíjense, durante la historia que comentábamos, cuando a él lo quisieron arrestar había gente que estaba con él. Cuando lo quisieron tratar de hereje, gente que lo defendió. Cuando quisieron hablar mal de él, gente que estaba ahí con él, hasta a golpes se agarraron. Cuando él fue y lo pusieron ante 12 doctores de la ley, 5 dijeron que él estaba en lo correcto, que no estaba equivocado, y los amenazaron para que cambiaran su veredicto, pero pues ya para qué lo iban a cambiar. Ellos sabían que habían visto la verdad de los dichos de Wycliffe. Es por eso que necesitamos gente que deje de lado las niñerías, deje de lado su absurda vida aparentemente cristiana y sean valientes para que por sobre todo y sobre todos podamos hablar del Evangelio de Jesús. Fuerte, ¿verdad? Y por último, debemos tener y considerar mucho mayor el poder de la palabra de Dios para cambiar vidas que lo que nosotros creemos que transforma. Nosotros creemos que son los métodos. Mis hermanos, no es así. Es la palabra de Dios. Tú puedes inventar métodos y hacer que la gente o la iglesia disfrute y se entretenga, pero mira, es gente que va a vivir en su banalidad toda la vida. ¿Sabes lo que transforma el corazón? La palabra de Dios. Pero si esa palabra no va acompañada del Espíritu Santo, va a ser mero conocimiento intelectual. Nosotros tenemos que procurar que estas dos cosas ocurran. Que el Espíritu Santo ministre los corazones y que Dios nos use para enseñar a otros la palabra de Dios. Para que cuando se una eso en el corazón de una persona que en verdad ama a Dios, mira, va a ser transformado por la palabra de Dios. No va a ser meramente un evangélico de los que conocemos hoy, ¿verdad? Sino que va a ser un evangélico de los que habían en los tiempos de Wycliffe. Por último, es importante, mis hermanos, nunca tomar el lugar de la palabra de Dios con nuestras ideas o historias, sino que la palabra de Dios sea preponderante. John Wycliffe comprendía el poder de la palabra de Dios y la usaba con valentía. En siglos posteriores, Dios acudió a las Islas Británicas, pero todo comenzó con John Wycliffe. Por eso él era el lucero del alba de la Reforma. Como los héroes de antaño, ¿verdad? Era un hombre, como dice Hebreos 11:38, del cual el mundo no era digno. Por eso nosotros, hermanos, Dios nos llama y nos invita a caminar en los pasos de ellos. No solo ver sus biografías o lo que ellos hicieron como historia, sino como un desafío de vida. Así que, mis hermanos, ¿qué les parece? Qué increíble, ¿no? Cómo comenzó todo esto. De un movimiento, además de la iglesia que iba para leer la verdad, la verdadera iglesia, ahora dentro había hombres que también querían en verdad del Señor. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por la historia, por lo que aprendemos. Gracias por John Wycliffe, por la vida de él que hoy está contigo. Gracias por este hombre que nos muestra que alguien, Señor, que es valiente, tú lo avalas, lo guardas, lo cuidas, les das más entendimiento. Y en verdad un hombre, Señor, que es valiente para predicar tu palabra, va a ser un hombre, Señor, valiente en todas las áreas de su vida. Por eso ayúdanos a aprender de John Wycliffe, que con todos los contras que tenía, pudo, Señor, cumplir tu voluntad y vivir para ti. Asimismo nosotros hoy, que tenemos más a favor que en contra. Ayúdanos a valorar y agradecer lo que tú nos has dado, que es tu palabra en nuestro idioma. Y hoy más encima, Señor, podemos tener el escrito original, el texto original, con lo que tú en verdad quieres decirnos para poder hablar definitivamente la verdad. Ayúdanos, Señor, a hacerlo y a vivir para que todos te conozcan a ti. Como dice tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, a Jesucristo tu Hijo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar de la historia y ver cómo tú has sido tan bueno. A través de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto es estar un día más con ustedes. Si Dios nos da vida, nos vemos el día domingo, ¿verdad? Si es su
voluntad, si Él es bueno, ¿verdad? Como lo ha sido hasta hoy. Y cuídense mucho, aún no sabemos respecto a cuándo podemos regresar, pero ya estamos trabajando en todo eso para que el día que Dios nos permita hacerlo, tengamos ya preventivamente todas las maneras para hacerlo y hacerlo bien. Un abrazo a todos, Dios les guarde, que estén muy bien, muy buenas noches.